de moda en estos tiempos difíciles y es el término crisis. Decimos que el mundo está en crisis, estamos en pandemia. Y quiero comenzar desde la etimología de este término de origen griego. Crisis significa, traducido al castellano, separación, distinción, discernimiento, decisión, juicio, resolución. Como nos damos cuenta también, elección, sentencia. Y deriva de un verbo, el verbo es el verbo crino, que significa separar, distinguir, escoger, preferir, decidir, juzgar, explicar, interpretar y resolver. Con esta definición del término crisis, nos damos cuenta que la palabra o el término no encierra un concepto negativo. De hecho, la crisis es el momento en el que la rutina ha dejado de servirnos como guía y necesitamos optar por un camino renunciando a otro camino. Fíjense que en la vida, en la existencia humana, necesitamos las crisis, entendida desde esta etimología del término, como una ocasión para crecer, para tomar decisiones importantes en la vida. Entonces, fijémonos que esa categoría, decimos, estamos en crisis y nos da miedo la crisis, pero la crisis es una oportunidad que permite que el ser humano se desinstale, salga de su zona de confort, porque la rutina nos va haciendo autómatas en la vida. Nos levantamos, nos bañamos, como que se vuelve un mecanismo tan repetitivo a la vida que le vamos perdiendo gusto a la vida. Y a veces necesitamos un sacudón que nos cuestione qué estamos haciendo con la existencia. Y esto que le está pasando al mundo lo podemos ver de una manera demasiado pesimista, decirnos esto es terrible, es el momento escatológico, es el fin del mundo, como algunos pretenden vendernos esa idea. O decir de una manera positiva qué vamos a sacar de lecciones de vida para ser mejores seres humanos, mejores personas. Entonces, el tiempo de la crisis es el tiempo de la decisión, es el tiempo de la inteligencia y de la valentía. Y yo quisiera que fuera como nuestra clave hermenéutica de esta charla. Cómo cambiamos una categoría de la existencia que se ha envuelto de un matiz negativo y mirar que es una oportunidad para la humanidad. No es la primera pandemia que ha atravesado el mundo. Basta repasar un poco la historia universal. En la época medieval, en el siglo XIV, existió la peste negra, que según las estadísticas dejó 25 millones de muertos. Y hace un siglo, casi un siglo y 2 años, en 1918, hubo la fiebre española o la gripe española, que es la pandemia tal vez que más víctimas ha dejado. Las estadísticas oscilan entre 50 millones de muertos. Y si miramos lo que está pasando con el coronavirus, pues hay muchos contagiados, pero no ha dejado tantos muertos. Bendito sea Dios. Claro que nos asusta y no queremos que ninguno de nosotros se enferme, ninguno de nuestros seres queridos se enferme. Entonces, la gente dice hay que tener fe. Yo digo sí, hay que tener fe, pero la fe no choca con la prudencia. No se puede confundir la fe con la imprudencia. Decir, es que yo tengo un escudo protector, Dios es mi fuerza, nada malo me va a pasar. Hay que ser prudentes en la vida. Y la prudencia no choca con la fe. Se necesitan las dos. Entonces, yo quiero que miremos, hagamos una lectura tomando un poco de distancia de estos 6 meses que llamamos de pandemia. 6 meses publicitados. Ya se está demostrando por las redes sociales que finalmente la pandemia parece que comenzó mucho antes, o el virus se desarrolló mucho antes de lo que salió por los medios de comunicación. Pero suponiendo que comenzó en enero, llevamos 6 meses largos de pandemia y tomemos distancia de este momento difícil,
de crisis, pero no crisis en el sentido negativo, sino como un momento para tomar decisiones, para ser mejores. Entonces, miremos una lectura positiva de esta pandemia. ¿Qué nos ha mostrado esta pandemia? Entonces, ahí ustedes pueden mirar la foto del virus que está haciendo sufrir al mundo. Una primera lección nos ha recordado esta pandemia que los seres humanos somos más vulnerables de lo que pensamos. Y vivimos en una sociedad que nos invita a aparentar que somos fuertes. A veces en nuestro medio laboral nos toca hacer de tripas corazón. Llegar al trabajo con un rostro recio, pero el corazón temblando de miedo porque hay una situación difícil en el hogar, porque hay una pelea con el cónyuge, con la pareja, porque los hijos están emproblemados. Y toca ser fuertes para afrontar la situación y a veces llegar a un medio laboral que se vuelve también hostil. A veces entre los compañeros no nos llevamos bien y nos toca ponernos una máscara de fortaleza y por dentro estamos sufriendo. La pandemia nos ha recordado que sin excepción, desde el hombre más poderoso hasta la persona más sencilla, todos somos vulnerables. Somos vulnerables y demostrar que somos vulnerables no es un signo de debilidad a la larga. Y entonces qué bonito que pudiéramos también nosotros sincerarnos en nuestra propia existencia y decir, hombre, somos débiles. Descubrimos que, aunque tenemos, hablando de humanidad, de muchísimas ventajas a nivel científico, tecnológico, grandes logros de la raza humana, un pequeño virus nos recordó que basta un instante para desaparecer de este planeta. Somos frágiles. Y esa vulnerabilidad nos invita también a replantearnos curiosamente. El siglo XXI, comienzos del siglo XXI, pasará como una exaltación a lo individual, en un sentido un poco peyorativo al individualismo. La exaltación de lo individual, de mis derechos fundamentales. Hoy escuchamos esa valoración de los derechos de las minorías, que es algo importante, pero es la sobreexaltación de lo individual sobre lo colectivo. Y eso nos está llevando a un extremo negativo. Creemos que podemos tener el mundo a nuestros pies y hacer lo que queremos en la vida. Y la pandemia nos está recordando que somos seres con otras personas, somos seres en sociedad y que nos necesitamos. Y que para superar nuestra fragilidad, la solidaridad es muy importante, el apoyo. Somos vulnerables. Vemos cómo en Estados Unidos están muriendo muchísimas personas, esta que era considerada la potencia del mundo. Hemos visto cómo la pandemia se ha metido con gente muy poderosa, que tiene todo el dinero del mundo y tampoco ha podido alargar un minuto más a su existencia. Es una lección también. La pandemia nos está invitando a la humildad, a decir que no nos la sabemos todas. Miremos, por ejemplo, cuántas contradicciones a nivel científico fruto de esta pandemia. Yo me acuerdo cuando estaba comenzando la pandemia, grandes infectólogos a nivel mundial decían, no nos angustiemos, es una gripa fuerte, no nos alarmemos. Después dijeron, no es una simple gripita, como está diciendo Bolsonaro, el presidente del Brasil. Nos estaba diciendo al comienzo, no los tapabocas solamente para el personal médico, nosotros lo importante es que nos lavemos las manos. Hoy están diciendo la importancia del tapabocas. Algunos están pensando ya en la vacuna, muy optimistas, otros son un poco más pesimistas, eso no va a estar sino hasta mediados del año entrante, quién sabe si será efectiva, no sabemos la capacidad de defensa del cuerpo, cuánto dure, las defensas no son permanentes. Hay una cantidad de preguntas sin respuestas a nivel científico. La ciencia tiene que también ser humilde para saber que no tiene todas las respuestas. Y eso es importante, reconocerlo. Entonces, eso es una lección fundamental. Reconocer nuestra vulnerabilidad nos hace fuertes. A veces esa soberbia, esas apariencias de fuertes nos hace débiles. Otra clave que nos da esta pandemia
es que es necesario replantear nuestra vida. Y quiero en esta diapositiva citar una frase del gran físico Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Yo creo que esa es una clave, una lección que estamos en deuda con nosotros mismos de aprender. La necesidad de replantear nuestra existencia. Fíjense cómo la rutina, la monotonía nos ha ido acompañando a lo largo de la existencia. Y esa rutina ha hecho que nos volvamos mecánicos en muchas de nuestras acciones. Actos que deberían ser actos humanos, los volvimos simplemente actos de hombre, y no es lo mismo. Los actos humanos reclaman conciencia de lo que hacemos. Entonces, fíjense, hoy, cómo lejos de nuestra familia, ¿no? Ustedes tienen a su familia cercana, y yo como sacerdote vivo solo, hace 4 meses que no doy un abrazo a mi hermano, a mi hermana, a mis sobrinos, y los extraño. Pero cuando los teníamos cerca, cuando yo los tenía cerca, se volvía casi como un acto mecánico. No le dábamos el sentido a esos gestos tan importantes para el ser humano. ¿Cómo replantearnos qué es lo fundamental de la vida? A veces uno tiene sueños demasiado consumistas. Entonces mi sueño es tener una bonita casa, un hermoso carro, no dejarme echar tierra por el compañero que se compró un último modelo. Yo voy a ver cómo lo supero y me compro uno mejor. Esa competencia mezquina de tener y poseer. Y hoy descubrimos que hay cosas más importantes que el tener. A mí me dolió profundamente como colombiano, sentí vergüenza propia y ajena cuando el primer día sin IVA nuestra sociedad salió desbocada a comprar tantas cosas, como si la felicidad consistiera en tener un televisor de 80 pulgadas que a los 3 meses uno se cansa de tenerlo en la casa y no le queda tiempo ni para mirar televisión. ¿Qué es lo fundamental de la existencia? Replantear nuestra vida. ¿Somos felices con lo que estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para que nuestra vida no se nos vaya solamente pagando deudas toda la existencia? Terminar siendo esclavos de un sistema consumista que nos endeuda y nos alcanza la vida para pagar aquello que conseguimos. ¿No será que nos toca aprender a vivir más ligeros de equipaje? Descubrir que la felicidad es más sencilla de lo que nosotros nos hemos complicado la existencia. Es un tiempo de reflexión. Fíjense, y sin hacer proselitismo, quiero citar una experiencia tan bonita que a mí siempre me impacta de la sabiduría de la Sagrada Escritura, de la Biblia. En el libro de los Reyes se nos cuenta la historia de un gran profeta, el profeta Elías, que era poderoso en obras y palabras, y había tenido una gran victoria contra los profetas de Baal, traídos por la princesa o por la reina Jezabel al reino de Israel, y había destruido a muchos profetas, o sea que era un hombre que merecía toda la admiración por su poder. Había humillado a los profetas de Baal, y sin embargo entró en una depresión. Curioso que nos presente la Sagrada Escritura a un profeta deprimido. Elías entró en una profunda crisis existencial y quiso salir del monte Carmelo y huye buscando el monte del Señor, el monte Horeb, llamado también Sinaí. Y en ese camino, en esa travesía para encontrarse consigo mismo, dice el texto sagrado que anduvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre, pero quería morirse, no quería vivir más. Y llegó al monte del Señor y se metió en una cueva. Miren, hay toda la psicología tan importante que hay en el texto. Se metió en una cueva. Perdónenme la expresión que suena como en castellano como rara. Se encuevó. Se metió. Se encerró en sí mismo. Y dice el texto sagrado que pasó un huracán y ahí no estaba Dios. Hubo un terremoto y ahí no estuvo Dios. Cayó fuego del cielo y ahí no estuvo Dios. Pero luego hubo una brisa fresca y ahí estaba Dios. Es toda una conferencia de encontrarnos con nosotros mismos para encontrarnos con Dios. Es un reclamo de la existencia a buscar la espiritualidad.
Y eso es lo que debemos aceptar con esta pandemia. Es necesario replantear nuestra existencia. ¿Qué estamos haciendo bien para continuarlo haciendo? ¿Y qué estamos haciendo mal para corregir? Ojalá que no se nos vaya el tiempo desaprovechado. Y otra lección que nos está dando esta pandemia, me parece a mí, es una invitación a crecer en la virtud de la paciencia. Por las redes sociales está circulando una frase que me impacta. Dice, se aprende a trabajar la paciencia para no ser un paciente más en un hospital. Sí, ya estamos cansados de que nuestros derechos fundamentales se estén violando, decimos así. Que es que no me puedo encontrar con la familia, es que no puedo caminar libremente, nuestros derechos están siendo vulnerados. Se afirma a capa y espada nuestros derechos fundamentales, pero debemos en este momento comprender que necesitamos defender los derechos de la colectividad, aunque eso suponga apretarnos un poco en nuestros derechos personales. Y para eso necesitamos trabajar en la virtud de la paciencia. Somos muy impacientes y la paciencia es necesaria para estos tiempos difíciles. Yo quisiera darles como 10 consejos muy prácticos para crecer en la virtud de la paciencia. Y no solamente para estos tiempos de crisis. La paciencia es necesaria frente a los desafíos de la vida. Por ejemplo, lidiando los problemas cotidianos, a veces los problemas de tráfico, cuando uno tiene que salir a trabajar y encuentra un trancón y se reviste de rabia, cuando a veces estamos impacientes por el clima, lluvia, frío, las filas que hay que ahora hacer en los supermercados para hacer una vuelta, qué complicado. Necesitamos de la paciencia. Entonces, unos 10 consejos rapiditos para crecer en esa virtud que es necesaria. Yo quiero, antes de, una primera clave para la paciencia, para no dar tantas vueltas. Y eso yo creo que eso es un aporte de la espiritualidad, que ya vamos a mirar ese al final para terminar el encuentro. Algo que le debemos a la espiritualidad es que la espiritualidad permite darle sentido al sufrimiento. No se trata de ser masoquistas en la vida. No se trata de sufrir por sufrir. Yo estoy convencido, como católico que soy, como cristiano, seguidor de Cristo, que el cristianismo no es una religión que invita a sufrir por sufrir. A veces hemos vendido como esa falsa idea cuando tenemos al crucificado, como decir, no, es que hay que sufrir, cargue la cruz. Pero lo que aporta el cristianismo es el sentido al sufrimiento. Le recuerda al ser humano que en la vida hay situaciones difíciles, pero que el sufrimiento no tiene la última palabra. Como dicen los abuelos, no hay mal que dure 100 años ni persona que lo aguante. Todo llega y todo pasa. Así como la bondad llega, los momentos felices llegan y a veces se nos hacen tan corticos, así los momentos difíciles también llegan y se van. Todo llega y todo pasa. Entonces, ¿cómo atribuirle un sentido al sufrimiento? Esa es una primera clave para reflexionar en torno a la paciencia, para crecer en la paciencia. Otra clave para trabajar en la paciencia es aprender a controlar las emociones. A veces somos expertos en controlarle la vida a los demás, pero nos cuesta administrar nuestra propia vida. Somos irascibles. Nos llenamos de rabia con una facilidad. ¿Cómo aprender a controlar las emociones? A guardar silencio cuando hay que guardar silencio. Y no se trata de comerse uno las palabras, sino saber que en un momento de acaloramiento uno se puede exceder con las palabras y puede ser hiriente. Qué bueno, yo alguna vez escuchaba a un profesor que decía, es que yo sí soy frentero, a mí sí me gusta decir la verdad de frente. Y yo lo felicitaba, decía, qué bueno que tenga esa virtud, pero también la verdad necesita saberla decir. La verdad necesita saberse decir. Entonces, si uno dice la verdad lleno de rabia, desvirtúa la verdad. Porque hace que la otra persona también se coloque a la defensiva y no reciba esa verdad en buenos términos. Y terminamos en una discusión sin sentido y la verdad quedó en el limbo.
Pero si encontramos las palabras propicias para decir las cosas, la verdad florece. Y creo que ahí está la regla de oro que todas las grandes religiones del mundo, con algunas variantes, han insistido. Yo la digo desde el punto de vista cristiano. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Ahí está una clave extraordinaria de la vida. No me gusta que me humillen, pues no humillo a los demás. No me gusta que me ridiculicen en público, pues no ridiculizo a los demás en público. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo aprender a controlar las emociones? Es importante trabajar las emociones. No se trata de comernos las emociones porque nos vamos a enfermar. Otra clave para crecer en la virtud de la paciencia es aprender de la naturaleza. Yo creo que esta sociedad tan tecnológica, tan virtual, hemos perdido el gusto de la contemplación. Y esa es una clave de la espiritualidad. Si aprendiéramos a sacar unos minutos diarios para contemplar, ganaríamos muchísimo. ¿Qué significa contemplar? Significa recrear los sentidos mirando esta hermosura del planeta. Podernos asomar por la ventana, por la mañana disfrutar el canto de los pajaritos y tenemos ese chance, esa oportunidad de tener animalitos que todavía en los árboles cantan en la mañana. Disfrutar desde la ventana tomándose un tinto, una día de lluvia. Quédate mirando la ventana y disfruta ver llover, estás adentro, no te estás mojando, no reniegues. Disfrutar de un hermoso atardecer y mirar que la naturaleza tiene su tiempo. Cuando uno siembra una matica para que florezca, toma tiempo. Entonces, aprender de la naturaleza. Vivimos en una cultura inmediatista, queremos resultados ya, no nos gusta esperar. Entonces, controlar, inspirarse de la naturaleza. Otra característica importante para crecer en la paciencia, me inspiro en la filosofía. Aristóteles dice, hablando de las virtudes, que la paciencia es un punto medio entre dos extremos, entre las acciones necias e impetuosas, es eso que soy impaciente, quiero las cosas rápidas, ese es un extremo. Y el otro extremo es la aceptación pasiva o despreocupada de la vida. Fíjense que la paciencia no es pasividad. Si es un punto medio entre dos extremos, la paciencia me invita a la acción. Entonces, este mundo nos está invitando a tener paciencia. La pandemia nos está pidiendo paciencia. Tomará unos meses más superar esta crisis, pero vamos a salir adelante. ¿Pero qué voy a hacer mientras esto llega, mientras la solución llega? Pues justamente mirar cómo en mi realidad puedo adecuar ocasiones para que la vida sea más llevadera, más agradable. ¿Cómo hago para que mi ambiente familiar no se vuelva una tortura? Extrañamos salir con los amigos, extrañamos salir a caminar y el encierro nos está haciendo daño. Pero ahí tenemos que mirar qué nos inventamos, cómo utilizamos la creatividad para disfrutar esos espacios que cuando no los teníamos los estábamos añorando. ¿Quién de nosotros no decía, uy, ojalá tuviéramos tiempo para estar más en la casa? Y ahora que lo tenemos, ya estamos desesperados de estar en la casa. Entonces, fíjense que de eso se trata también la paciencia. No es una aceptación pasiva, no se trata de cruzarnos los brazos y no hacer nada. Se toma de buscar soluciones, alternativas, volver a los juegos de mesa en la casa, volver a esas conversaciones tan bonitas que es el tiempo de volver a escuchar a los abuelos, volver a contar esas anécdotas del pasado que nos hacen reír y que también nos hicieron llorar en algún momento. Otra característica para crecer en la paciencia es ser humildes, para dar pequeños pasos. La paciencia supone reconocer que las cosas buenas de la vida toman tiempo. No es de la noche a la mañana. Y ustedes como maestros lo saben mejor que nadie. Las cosas buenas toman tiempo. Lo que ustedes han hecho en su vida no se lo han regalado. Les ha tocado trabajar con mucho sacrificio, con mucha constancia. Y hoy están donde están, pero porque han dado pequeños pasos, con humildad. Y ser constantes en esos pequeños pasos.
la perseverancia alcanza todos los buenos deseos de la vida. Y ser capaces de terminar lo que empezamos. Esa es una característica también de la paciencia. A veces somos muy inconstantes y renunciamos a esos proyectos. Uno pudiera decir, bueno, ahora que ya dije que no tenemos más tiempo, ahora tenemos menos tiempos con el teletrabajo, pero ¿cómo poder organizarnos para aprender un nuevo arte mientras estamos encerrados? Por ejemplo, a los caballeros. Sé que a veces decimos que los mejores cocineros del mundo son hombres, pero para distribuir el trabajo en la casa, qué bueno que, oiga, voy a aprender una nueva receta. Ahora hay tantos tutoriales para cocinar en YouTube, es decir, para con los mismos ingredientes poder hacer algo distinto y salir de la rutina. La rutina es la peor enfermedad para el alma. Y finalmente, no tratar de controlar a las otras personas. La paciencia, bien trabajada, le enseña a uno a tener autocontrol, pero no a tener control de los demás. A veces queremos controlar la vida de los demás, que hagan lo que yo quiero, que hagan lo que yo pienso, y eso nos hace infelices. Entonces, es permitir que el otro tiene su tiempo, que el otro necesita su tiempo para llegar a la plenitud de su ser. Y con mis cantaletas no voy a acelerar su proceso, lo puedo es aburrir. Y también la última característica para crecer en la paciencia es recordar que eres fuerte. Cuando estés decaído, cuando estés agobiado, echa un vistazo general a tu vida y reconoce que has pasado por situaciones peores que esta y que has salido adelante, que has podido superar muchos de esos desafíos y que por eso estás donde estás y que esta situación será otra que será superada. Y la paciencia supone la esperanza, será acompañada con la esperanza. Entonces, la pandemia nos invita a crecer en la paciencia. En una subcultura inmediatista, qué importante la paciencia. Otra característica tan bonita que debemos aprender de esta pandemia es la importancia de la solidaridad. Nos necesitamos. No nos podemos defender solos en la vida. Necesitamos de otro. No somos islas. Yo no sé, a mí me emocionó, tal vez por mi condición de sacerdote y de católico, cuando estábamos comenzando, casi como en Semana Santa, todos los medios de comunicación le dieron audiencia a una oración que hizo el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, una plaza vacía, en medio de un día lluvioso en Roma. Y el Papa hizo una bonita reflexión inspirándose en un texto bíblico sobre una tormenta subidos en una barca. Y el Papa decía, nos hemos subido todos a la misma barca y nos necesitamos. Fue bonita la reflexión, pero después alguien escribió y me impactó, desconozco el autor, cuando decía, eso no es cierto. Tristemente no nos hemos subido a la misma barca. Estamos batallando en un océano inmenso, con olas inmensas. Y hay unos que están subidos en la barca, pero otros están naufragando y están clamando ayuda. Yo, por ejemplo, miro con dolor y con tristeza que la pandemia está quitando máscaras a nuestra sociedad capitalista. La pobreza es más grande de lo que nos imaginamos. Nos ha quitado como una venda en los ojos cuando uno mira esos barrios inmensos de Ciudad Bolívar donde abunda la miseria. Y no hay que ir tan lejos. En Facatativá hay barrios que queremos negar que existen, pero están ahí, donde hay mucha pobreza. Y la sociedad tiene que aprender que si queremos salir adelante, tenemos que ser más solidarios. Ya voy a terminar, me quedan 5 minuticos, pero permítanme, para este tema, voy a cortar esta presentación, un pequeño paréntesis. Quiero mostrarles un video que dura 4 minutos. Se me perdió. Perdón, un segundito. Lo reviso acá. Ah, ya lo encontré. Que me impactó mucho.
y que se lo quiero compartir, porque creo que la naturaleza nos está dando grandes, grandes lecciones de vida y que debemos también aprender de la naturaleza. No se preocupen, es de música, es solo para mirar. Ya lo agrando, pantalla total. Va a estar lento. Este video es uno de tantos videos que muestra cómo los animales se apoyan. Vemos esta leona que tenía a su presa, un búfalo, ya lo tenía vencido, pero llega la manada de búfalos y lo animan a levantarse, a ponerse de pie. Tienen miedo, claro, pero logran defender al búfalo que estaba siendo presa fácil de una leona y terminan rescatándolo. Me parece que esa es una clave. Si las especies, los animales son solidarios, no sé si el término ético sea preciso, pero nos da una lección para la humanidad. Cómo nosotros, si somos solidarios, podemos superar cualquier adversidad. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya para terminar, yo decía que valoraba mucho la invitación para esta charla y que yo no quería que tuviera un tinte proselitista en ese respeto profundo por la libertad religiosa, porque me imagino que entre ustedes hay cristianos, testigos de Jehová, otros católicos, otros podrán decir que son gnósticos, otros podrán decir que son ateos. Pero
el mundo moderno, sobre todo a nivel médico, hay una tendencia muy bonita a nivel médico, donde se está mirando la salud integral del ser humano. Y dice que la gran falla de la medicina moderna ha consistido en cuidar el cuerpo sin mirar que el ser humano es un ser integral, que tiene muchas dimensiones. Y que una de las dimensiones que menos trabajamos es la dimensión espiritual. A veces nos preocupamos por comer bien y eso es fantástico. Los médicos nos piden que tenemos que hacer actividad física y eso es fantástico. Pero no basta. Como es necesario también trabajar la dimensión espiritual. Y una rama de la medicina que está cogiendo mucha fuerza está mostrando que muchas enfermedades físicas primero fueron enfermedades, llamémosla del alma, problemas internos, estrés acumulado, tantas palabras que nos hemos mordido la lengua por no decirlas, nos hemos comido tanto sufrimiento, tanto dolor que albergamos en el alma, esa dificultad de no saber con quién hablar, no sé si les ha pasado, pero podemos estar rodeados de gente y uno dice, pero no tengo con quién compartir, no me siento escuchado. En la misma familia, a veces la pregunta, mi hijo, ¿cómo le fue? Bien, gracias, y con eso ya dije todo, y sin embargo hay muchas cosas que faltan decir. Y entonces los médicos están mostrando en esa salud integral que es necesario trabajar también la espiritualidad. Y es esa búsqueda personal para entender las respuestas a las últimas preguntas sobre la vida, sobre su significado, ¿por qué estoy acá? Y también esa relación con lo sagrado, con lo trascendente, con el absoluto. Y puede ser que esa espiritualidad me lleve a desarrollar rituales religiosos o de pertenecer a una comunidad, a un grupo. Pero hay que trabajar la dimensión espiritual. Y esta pandemia es un llamado de atención a que el ser humano se mire más integralmente, que mire cómo está llevando su existencia, que saque tiempo también para cultivar el espíritu, que permite un equilibrio personal, ¿sí? Podemos ser intelectuales muy brillantes, tener una cabeza gigante, pero el corazón chiquitico. Alguna vez en una charla los maestros de facultativa decíamos eso. Podemos ser monstruos en la sociedad, cabezas gigantes, llenos de conocimientos, pero corazones chiquiticos como el de un ratón. Entonces la espiritualidad nos permite crecer equilibradamente. Y es importante abordar el tema de la espiritualidad en nuestra vida. Sacar un momento diario para la meditación. Sacar un momento, si somos creyentes, para hablar con aquel a quien le podemos confiar nuestros más íntimos secretos y no sentir vergüenza, porque nos conoce más que a nosotros mismos, nos conoce profundamente. Poder hablar con Dios. Cuando no encuentres en tu vida una persona para escucharte, convéncete que hay un ser que siempre te escuche. Habla con Dios. Eso es importante. Alimenta tu espíritu. Descarga en él tu cansancio, tus preocupaciones, tus problemas. Y una de las palabras que más me impacta de la Sagrada Escritura, y yo creo, revisando mi vida, una de las razones por las cuales me hice sacerdote, es que escuchaba de la Biblia, escuché tantas veces la expresión, no tengas miedo. Sé que todos los seres humanos tenemos miedos de muchas clases. Y creo que el problema no es tener miedo. El problema es dejarnos ganar por nuestros miedos. Y yo he sido un hombre muy temeroso, acomplejado desde niño de muchas cosas, de mi situación familiar. Y escuchaba de la palabra de Dios, no tengas miedo, tú puedes. Me ha invitado a sobreponerme a mis miedos para arriesgarme un poco más en la vida. Y revisando ayer, preparando este encuentro, me tomé la tarea de revisar en la Sagrada Escritura, claro, siguiendo un software bíblico, cuántas veces aparece la expresión no tengas miedo en la Biblia. Y encontré 143 veces en la Biblia esa expresión, no tengas miedo.
Y yo creo que esa es una invitación a la confianza. Hoy mucha gente está utilizando la Biblia para meter miedo a la gente. No sé si en sus redes sociales les ha llegado, se está cumpliendo el apocalipsis, es el fin del mundo, esto vienen terremotos. No sé si han escuchado también que ha temblado bastante en Colombia, pero los especialistas nos dicen no tengamos miedo. En Colombia todos los días tiembla 20 veces por la ubicación donde estamos en el continente. Es un país de muchos temblores. Pero entonces muchos agarran, mire que es Apocalipsis 6 se está cumpliendo, está la peste, el caballero de la peste, y agarrándose de la Sagrada Escritura infunden miedo. Y cuando miramos la globalidad de la Sagrada Escritura, la insistencia es a confiar, a no tener miedo. La humanidad ha pasado por momentos peores y los ha superado. Nosotros no queríamos vivir esta situación, nos tocó. No la neguemos, afrontémosla, superémosla juntos, siendo solidarios. Y lo que yo decía, no tener miedo, pero no ser imprudentes. Estamos en las semanas más difíciles para llegar al pico de la pandemia en Colombia, más prudentes que nunca. Acatemos las normas, ¿sí? De no salir a destiempo, de lavado de las manos, del distanciamiento social. Y ese llamado que les hago con cariño para que crezcan en solidaridad. Ustedes son muy solidarios, pero empezando por mí, podemos ser más solidarios todavía. Eso era lo que yo quería compartirles en este ratico. No sé si los dormí, si los cansé más de la cuenta, pero ofrezco disculpas, pero era lo que tenía para compartir y lo hice con cariño. Tal vez me quedaba esta última diapositiva. La última lección que nos da esta pandemia es que debemos buscar que nuestras acciones sean fecundas, más que buscar que nuestras acciones sean efectivas. El siglo XXI busca mucha efectividad. Los planes de gobierno, los planes de educación buscan que sean efectivos. Y vivimos en un estrés laboral tan impresionante. Eficacia, respondan, hagan, cumplan. ¿Dónde están los indicadores? ¿Dónde están las competencias? Produzca, produzca. ¿Qué tan eficaces somos? Y a veces tristemente nos evalúan por nuestra eficacia, pero la eficacia tiene un gran problema, y es que la eficacia es pasajera. La eficacia nos agota y nos cansa, y la eficacia se ha demostrado que no perdura en el tiempo. Son acciones, son puntuales. Y un maestro no tiene que ser simplemente eficaz, o no tiene que ser eficaz. Sus acciones tienen que ser fecundas. La fecundidad, en cambio, perdura a lo largo de la historia. Y yo creo que en estos tiempos de crisis, una lección que los maestros debemos aprender es, a veces nos preocupamos, es que los niños no están aprendiendo, es que no estamos llegando. Pues desde hace tiempo estábamos en una falla en el aprendizaje. Pero creo que más que mirar si el niño aprendió esta materia, estos indicadores, es preguntarnos qué le está quedando al niño para su vida. Que en 15 años, cuando estos niños ya sean jóvenes, casados o no sé cómo estén en su vida, y recuerden el año 2020, lo recuerden no como un año estresante, angustiante, de labores, de tareas, de cargas, de regaños, de notas bajas, sino que lo recuerden como el año en que pudieron crecer más que nunca, porque tuvieron maestros que fueron fecundos con ellos, que les enseñaron el arte de la vida. La sabiduría no es saber muchas cosas. La sabiduría es tener el arte de la vida. Saber que la vida es un don maravilloso y que venimos a este mundo a aprender a vivir. Y que se aprende equivocándose, que se aprende cayéndose, que se aprende levantándose. Entonces, qué bonito que como maestros nuestras acciones sean fecundas más que acciones efectivas. Es la diferencia entre vocación y profesión. Que nuestro ministerio sea una vocación. Ver el servicio como una vocación. Gracias. Muchísimas gracias. A usted, padre, muy bonito. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, padre. Muchas gracias, muy amable. Gracias, padre Pablo. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Y les Muy deseo, amable, padre, un Gracias, padre. mensaje muy eficiente. lo hice con mucho cariño. Que ahora siga bendiciendo. Gracias,
Que un Dios día siga nos- bendiciendo, Padre. Muchas gracias. Que un día nos volvamos a ver físicamente. Padre, claro. Cuídense Gracias, mucho. Padre, muy Lo amable. mismo, Padre, que Dios esté me los bien. bendiga y buen trabajo. Muchos éxitos, muchas bendiciones. Gracias, Padre. Dios le bendiga. Muy formal. Buen Muchas día, gracias. Padre. Gracias. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Bien, profesores, Muchas muchas gracias. gracias a todos por su presencia. Estuvo muy bonita la charla. Espero Sí. que nos Sí, haya gracias, llegado. jefe. Y pues de verdad que muy oportuna para estos momentos. Ojalá que podamos seguir encontrándonos, no solamente para hablar de pedagogía, sino también para estos momentos tan importantes que necesitamos de fortalecimiento espiritual. Agradecerle a Rubén la gestión que hizo con Padre Pablo Luque allá en la parroquia, y ojalá que pues muy próximamente podamos encontrarnos de otra manera igual, con en otra experiencia como las que hemos tenido. Muchas gracias, queridos docentes. Nos fue muy bien en esta primera mañana y creo que pues es como un inicio muy favorable para todas las acciones que vamos a hacer en el día de hoy. Pienso que deberíamos despedirnos con ese optimismo y con esas ganas de ser fecundos y no tan efectivos. Ojalá que podamos trascender en la vida de los chicos. Bueno, profes, muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere opinar algo, decir algo. Gracias. Señor, No, gracias, muchas jefe. por el Muchas espacio y al sacerdote. Qué mensaje tan propicio y tan profundo para estos momentos. Muchísimas gracias. Bueno. Pues me Gracias. despido con Gracias por el permitirnos saludo. Ahí nos vamos despidiendo. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, rector. Gracias. Hasta luego. Vale, gracias, doctor. Gracias. Que esté bien. Chao, Gildardo. Fernando. Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. Buenos días, Señor, buenos días. Agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. Por las flores y sus mil colores, por las aves que elevan su voz, por el sol que cruza mi ventana, hoy te doy muchas gracias, Señor. Buenos días, Señor, buenos días. Te agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. Por los seres que encuentro a mi lado, la familia que tu amor me dio, por brindarme una nueva mañana, hoy te doy muchas gracias, Señor. Buenos días, Señor, buenos días. Te agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. Por las cosas que siempre me brindas, por la gente que encontraré hoy, porque siempre te tengo conmigo. Hoy te doy muchas gracias, Señor. Buenos días, Señor, buenos días. Te agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. Buenos días, Señor, buenos días. Te agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. Bueno, queridos docentes, muchas gracias de verdad a todos. Bendiciones, que podamos seguir trabajando ahorita y seguir haciendo muchas cosas. Muy amables por todo. Gracias, jefe. Hasta luego, profes, nos vemos ahora. Hasta luego. Bueno, Chao. jefe, buen día. Chao. Buenas noches. Chao.